El reloj de péndulo del pasillo marcó las 3 de la madrugada. Su campanada resonó por toda la mansión a oscuras, como una campana de muerte. Llevaba horas despierta, con la mirada clavada en el techo de mi pequeño cuarto en el ala de servicio, con la mente dando vueltas de preocupación. La última factura médica de mi hermana Maya estaba doblada en mi bolsillo, y esos números me quemaban la piel como si fueran ácido. Maya tenía 17 años y luchaba contra la leucemia, mientras yo fregaba pisos en la casa de un monstruo. No podía dormir. Esa noche no. No después de escuchar la voz de Maya tan débil en nuestra llamada de la tarde, tan cansada, aunque ella intentaba sonar alegre. El ensayo clínico que sus médicos querían probar costaba más de lo que yo ganaría en 5 años con mi salario actual. 5 años siendo invisible. 5 años agachando la cabeza, fingiendo que no notaba cómo los ojos grises de acero de Kieran Blackwood me seguían por cada cuarto que limpiaba. La cocina era mi refugio en esas noches sin sueño. Algo en las ollas de cobre reluciente y en el aroma que quedaba de la cena, romero y ajo, me traía una paz pasajera. Me moví entre las sombras con la soltura de quien ya conoce cada rincón. 18 meses en esa casa me habían enseñado cada tabla que crujía, cada sombra escondida. Saqué el teléfono del bolsillo de mi bata y me senté en uno de los banquillos junto a la enorme isla de mármol. La piedra fría se sentía a través de la seda delgada, un regalo de la señora Chen, el ama de llaves principal, que se había compadecido de mi camisón desgastado meses atrás. Mi dedo se quedó suspendido sobre el contacto de Maya. Era tarde, pero ella me había pedido un mensaje de voz antes de dormir, algo que escuchar cuando los ruidos del hospital no la dejaban descansar. Respiré hondo y presioné grabar, con la voz apenas más alta que un susurro. Hola, Lunita, empecé, usando el apodo que le puse cuando nació. Sé que tampoco estás durmiendo. El hospital de noche es demasiado ruidoso, demasiado iluminado, ¿verdad? Yo lo recuerdo. Hice una pausa, buscando las palabras. Quería contarte del jardín de aquí. Hoy por fin florecieron las rosas. Unas rosas rojas tan oscuras que casi parecen negras bajo cierta luz. Me recuerdan aquella vez que intentamos sembrar rosas en la jardinera de nuestra ventana. ¿Te acuerdas cómo matamos 3 plantas antes de que floreciera una sola? Estabas tan orgullosa de esa florecita flacucha. Una sonrisa se me escapó a pesar del nudo en el pecho. Las rosas de aquí no son tan hermosas como lo fue esa para nosotras. Escucha, Maya. Sé que ahora mismo todo da miedo. Sé que los tratamientos son duros, y que esperar es aún más duro. Pero tú eres la persona más fuerte que conozco. Eres mi guerrera, mi lunita que sigue brillando aún en la noche más oscura. Parpadeé para contener las lágrimas. Estoy trabajando en algo, sí. Algo que va a ayudar con las cuentas, con el tratamiento. Solo necesito que resistas un poco más. Puedes hacer eso por mí. Sigue luchando, y yo también voy a luchar. Te lo prometo, vamos a salir de esto. Siempre lo logramos. Estaba a punto de terminar la grabación cuando unos pasos resonaron en el pasillo. Zapatos de cuero sobre mármol, ese andar particular que había aprendido a reconocer desde cuartos de distancia. El corazón me golpeó las costillas mientras detenía la grabación de golpe, con las manos torpes tratando de bloquear la pantalla del teléfono. La cocina está cerrada, señorita Torres. La voz de Kieran Blackwood cortó la oscuridad como una navaja, suave, fría, completamente controlada. Estaba parado en la puerta, con la luz tenue de emergencia del pasillo a sus espaldas, así que no podía verle la expresión. Pero no necesitaba verla. Podía sentir el hielo en sus palabras. Ese algo apenas contenido que llevaba meses creciendo entre nosotros, algo que yo había intentado ignorar con todas mis fuerzas. Lo siento, señor Blackwood, logré decir, bajándome del banquillo y aferrando el teléfono como si fuera un salvavidas. No podía dormir. Solo estaba grabando mensajes a las 3 de la madrugada. Él se adentró en la cocina con esa gracia depredadora que hacía que todos mis instintos de supervivencia me gritaran que huyera. ¿Para quién? La pregunta sonó casual, casi indiferente, pero algo en su tono me hizo enderezar la espalda. Eso no es asunto suyo, señor. Me arrepentí de esas palabras apenas salieron de mi boca. En 18 meses nunca lo había desafiado.
Nunca había salido del papel de sirvienta perfecta e invisible. Su silencio se extendió entre nosotros, pesado y peligroso. Cruzó hacia la isla, moviéndose con una lentitud deliberada. Las luces con sensor de movimiento se encendieron, bañándonos a ambos en una luz blanca y dura. Por primera vez pude ver su rostro con claridad. Y lo que vi me robó el aliento. Tenía la mandíbula tensa, sus ojos grises más oscuros que de costumbre, casi negros. Su camisa blanca, costosa, estaba desabrochada en el cuello, las mangas enrolladas hasta los codos, dejando ver antebrazos marcados de músculo y de cicatrices tenues. Parecía que él tampoco había dormido. Todo en esta casa es asunto mío, señorita Torres. Su voz bajó de tono, más suave, y de alguna forma, más amenazante. Cada foco que se funde, cada ventana que se abre, cada llamada que se hace a horas indebidas. Fue solo un mensaje de voz para mi hermana. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, mis defensas activándose solas. Está enferma. No puede dormir. Estaba tratando de consolarla. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para identificarlo antes de que su expresión volviera a cerrarse. ¿Tu hermana? Sí. Mi hermana. Levanté la barbilla, sosteniéndole la mirada aunque cada instinto me decía que apartara los ojos. Tiene 17 años. Tiene leucemia, y está aterrada. Así que le mando mensajes cuando no puedo estar con ella. Eso es todo. Ya estaba tan cerca que podía oler su colonia, algo caro con notas de cedro y humo. Tan cerca que tuve que echar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Aquel hombre medía casi 2 metros de amenaza controlada, y de pronto fui muy consciente de que estábamos solos en esa casa enorme. El resto del personal dormía en el ala opuesta, demasiado lejos para escucharme si gritaba. Eso es todo, repitió él, buscando algo en mi rostro que no entendí. No estabas, quizás, comunicándote con alguien más. La pregunta fue tan absurda que casi me reí. ¿Alguien más? ¿Con quién exactamente cree que tengo tiempo de comunicarme, señor Blackwood? Entre trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana, visitar a mi hermana en el hospital mi único día libre, y tratar de averiguar cómo pagar tratamientos que cuestan más de lo que gano en un año, apenas me alcanza el tiempo para dormir, mucho menos para tener vida social. Podrías haber pedido ayuda. Su mandíbula se tensó. La casa ofrece seguro médico para las familias de los empleados, que cubre atención básica, no ensayos clínicos experimentales. Escuché la amargura en mi propia voz y la odié. No que sea de su incumbencia. Yo me estoy encargando. Quedándote despierta hasta las 3 de la madrugada, grabando mensajes en mi cocina. Su cocina, repetí, y algo se rompió dentro de mí. Su cocina, su casa, sus reglas. Todo le pertenece, ¿verdad? Hasta los pocos momentos de paz que trato de robarme en medio de la noche. El silencio que siguió a mi arrebato fue ensordecedor. Había cruzado una línea, varias líneas, y ambos lo sabíamos. Kieran Blackwood no toleraba la insubordinación. Lo había visto despedir a gente por mucho menos, destruir carreras con una sola llamada telefónica. Y ahí estaba yo, su ama de llaves del último año y medio, desafiándolo en su propia casa. Deberías volver a tu cuarto, señorita Torres. Su voz se había vuelto baja, peligrosa. Antes de que digas algo de lo que te arrepentirás. O antes de que me despida. Reí, un sonido quebradizo. Adelante. Encontraré otro trabajo. Hay muchos otros hombres ricos que necesitan que les frieguen los pisos y les guarden los secretos. Su mano salió disparada, sujetándome la muñeca, no con dolor, pero sí con firmeza suficiente para detenerme antes de irme. El contacto mandó una descarga eléctrica por todo mi brazo, cortándome la respiración. Era la primera vez que me tocaba. En 18 meses trabajando en su casa, cruzándonos en los pasillos, sirviéndole la comida, nuestra piel jamás se había rozado. ¿Crees que quiero despedirte? Sus ojos ardían con algo que no supe nombrar. ¿Crees que se trata de eso? No sé de qué se trata esto. Las palabras me salieron a borbotones. No sé por qué está aquí, por qué le importa a quién le escribo a las 3 de la madrugada, por qué me mira de esa forma cuando cree que no me doy cuenta.
Solo soy el servicio, señor Blackwood. Limpio su casa. Eso es todo. Eso es todo. Se acercó más, todavía sosteniéndome la muñeca, su pulgar encontrando mi pulso, que latía frenético. ¿De verdad crees que eso es todo lo que eres? Me alejé, obligándome a dar un paso atrás, a pesar de que mi cuerpo quería inclinarse hacia su calor. ¿Qué más sería? Un caso de caridad. Alguien a quien compadecer porque mi hermana se está muriendo y yo me estoy ahogando en facturas médicas. No necesito su lástima, señor Blackwood. No necesito nada de usted, excepto mi sueldo. El músculo de su mandíbula se contrajo. Veré. Las palabras salieron tan bajas que casi no las escuché. Cuando no me moví, las repitió, esta vez más alto. Veré. Uy. No hay otra palabra para describirlo. Salí corriendo de esa cocina como si me fuera la vida en ello. El teléfono todavía apretado en mi mano temblorosa, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. No paré hasta llegar a mi cuarto, cerrar la puerta con seguro y deslizarme hasta el piso, con la espalda contra la madera. ¿Qué había hecho? ¿Qué acababa de pasar? Llevaba 18 meses trabajando en la casa de Kieran. 18 meses siendo invisible, haciendo mi trabajo a la perfección, sin llamar jamás la atención. Y en una sola noche lo había destruido todo. Mañana probablemente despertaría para encontrar mis cosas empacadas y un cheque de liquidación esperándome. Excepto que él no me había despedido. Me había dicho que me fuera. Sí. Pero no había pronunciado esas palabras. Y la forma en que me había mirado, la forma en que su mano había temblado ligeramente al sujetarme la muñeca, la emoción cruda que vislumbré antes de que su máscara volviera a caer. Eso no era la mirada de un jefe lidiando con una empleada insubordinada. Era otra cosa completamente distinta. Algo que me aterraba más de lo que jamás me aterraría perder mi trabajo. La mañana llegó con una puntualidad cruel. Me vestí con mi uniforme negro de siempre, las manos temblando al abotonarme el cuello blanco y recogerme el cabello oscuro en su moño de costumbre. El espejo me devolvió el reflejo de alguien que apenas había dormido, con los ojos ensombrecidos de cansancio y ansiedad. En unos minutos tendría que ver a la señora Chen y al resto del personal en el desayuno, fingiendo que todo era normal cuando mi mundo se había volteado a las 3 de la madrugada. El comedor de servicio ya estaba lleno cuando llegué. María, una de las jóvenes camareras, me hizo señas para que me sentara a su lado. Forcé una sonrisa y tomé mi asiento de siempre, aceptando la taza de café que me sirvió Roberto, el mayordomo principal. «Te ves fatal», susurró María, con preocupación arrugándole sus ojos amables. «¿Otra mala noche?» «Algo así». Envolví las manos alrededor de la taza tibia, agradecida de tener algo a que aferrarme. «¿Ha bajado el señor Blackwood?» Roberto se aclaró la garganta. El señor Blackwood salió a su oficina a las 5 de la mañana. No regresará hasta la noche. Su mirada se detuvo en mí, evaluándome. Dejó instrucciones de que la señorita Torres haga la limpieza profunda de su estudio hoy. Personalmente. El café se volvió amargo en mi boca. Su estudio, el santuario interior de la mansión, lleno de sus pertenencias más privadas. Solo había entrado ahí 3 veces en 18 meses, siempre bajo la supervisión de la señora Chen. Que me asignaran limpiarlo sola era una prueba, o un castigo. Posiblemente ambos. Eso es inusual, dijo la señora Chen con cuidado, sus ojos filosos clavados en mí. Pasó algo anoche, Serafina. Todas las miradas se voltearon hacia mí. El ala de servicio era demasiado pequeña para que nada quedara en secreto por mucho tiempo. Si mentía, se darían cuenta. Si decía la verdad, el chisme se convertiría en escándalo antes del almuerzo. Tuvimos un desacuerdo, dije finalmente. Sobre límites. Puede que haya sido irrespetuosa. Las cejas de la señora Chen se levantaron. ¿Y sigues empleada? Aparentemente. Tomé un largo trago de café para evitar dar más detalles. Aunque eso puede cambiar después de que vea cómo dejo su estudio. El chiste cayó en el vacío. Todos sabían que el estudio de Kieran estaba prohibido por una buena razón. Ahí era donde llevaba sus verdaderos negocios.
Los negocios que nada tenían que ver con las empresas legítimas que poseía y todo que ver con la red de influencia y miedo que había construido. Yo no era tan ingenua como para creer que su fortuna venía solo de medios legales. Después del desayuno reuní mis implementos de limpieza con movimientos pesados. El estudio quedaba en el segundo piso, en el ala este de la mansión. El camino se sintió como una marcha hacia una ejecución. Al llegar a la pesada puerta de roble, la encontré ya abierta. Otro mensaje. Él quería que entrara. La pregunta era ¿por qué? El cuarto estaba exactamente como lo recordaba. Paneles de madera oscura, estantes de libros del piso al techo, un escritorio enorme colocado de frente a la puerta, muebles de cuero cerca de una chimenea que probablemente costaba más que mis ahorros de toda la vida. Todo gritaba poder y dinero antiguo. El único toque personal era una sola fotografía sobre su escritorio, Kieran de niño, junto a un hombre mayor que compartía sus rasgos. Su padre, supuse, fallecido hacía mucho tiempo. Empecé por los estantes, sacando cada libro con cuidado para sacudir el polvo detrás. No fue sorpresa encontrar muchas primeras ediciones, Maquiavelo, Sun Tzu, Marco Aurelio. La filosofía del poder y del control, ordenada con precisión y mantenida meticulosamente. Mientras trabajaba, no pude evitar notar otros detalles. El aroma tenue de su colonia todavía en el aire. Papeles sobre el escritorio organizados con precisión militar. Un vaso de whisky a medio terminar en la mesita lateral, como si él hubiera estado sentado ahí hacía poco. Estaba limpiando la repisa de la chimenea cuando lo noté, una cámara de seguridad montada en la esquina, su luz roja parpadeando constante. Por supuesto. Toda la casa estaba conectada con cámaras. Lo que significaba que Kieran podía estar observándome en ese mismo instante, desde su oficina en el centro de la ciudad. El pensamiento me hizo temblar las manos, y casi dejé caer la figurita de porcelana que sostenía. Cuidado con eso. Es del siglo XVII. Giré tan rápido que la solté, pero él mismo la atrapó en el aire, materializándose en la puerta como un fantasma. Sus reflejos eran de una velocidad inhumana. Su mano se cerró alrededor de la delicada porcelana antes de que pudiera hacerse pedazos contra el piso de madera. ¿Qué hace usted aquí? Las palabras salieron sin aliento, acusadoras. Roberto dijo que estaba en su oficina. Regresé. Colocó la figurita en su lugar con precisión cuidadosa, esos ojos grises sin apartarse de mi rostro. Necesitamos hablar. Sobre lo de anoche. El corazón me martilleó contra las costillas. Señor Blackwood, le pido disculpas por mi comportamiento. Fue completamente inapropiado. Estaba cansada y preocupada por mi hermana. Pero eso no justifica, basta. Levantó una mano, silenciándome. No vengo por una disculpa. Vengo a hacerte una propuesta. Una propuesta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que no estaba segura de querer entender. Kieran pasó a mi lado hacia su escritorio, señalando una de las sillas de cuero frente a él. Cuando dudé, su mandíbula se tensó. Siéntate, señorita Torres. A menos que prefieras tener esta conversación con un plumero en la mano. Me senté, apenas en el borde de la silla, como un pájaro listo para volar. Él se acomodó en su propio asiento con esa confianza tranquila de quien nunca ha dudado de su autoridad. Por un largo momento simplemente me observó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Tu hermana necesita tratamiento, comenzó. Tratamiento que no puedes costear con tu salario actual. Te estás ahogando en facturas médicas, trabajando hasta el agotamiento, y aún así no es suficiente. Estoy en lo correcto. La vergüenza me quemó la garganta. Eso es mi problema, no el suyo. ¿Y si pudiera resolverlo? Se inclinó hacia adelante, su intensidad clavándome en mi lugar. ¿Y si pudiera asegurarme de que Maya reciba la mejor atención posible, acceso a cualquier ensayo clínico que necesite, y suficiente apoyo económico para que nunca más tengas que elegir entre su tratamiento y tu renta? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿A cambio de qué? Una sombra de sonrisa le tocó los labios. Perceptiva. Sí, habría condiciones. Nada indecente, agregó, notando mi expresión. Necesito que actúes como mi acompañante en público durante los próximos 8 meses.
Su acompañante. Dejé que las palabras rodaran en mi boca, probando sus filos. Como una novia. Más como un disuasivo. Se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a los jardines. Hay una mujer, Valentina Russo. Ha sido persistente con sus atenciones. Peligrosamente persistente. El nombre no me decía nada, pero la forma en que lo pronunció, con una irritación apenas contenida, me dijo todo lo que necesitaba saber. Y cree que tener una novia falsa hará que ella se aleje. Valentina no responde al rechazo. Pero sí respeta la posesión. Se giró para mirarme de frente, su expresión tallada en hielo. Si ella cree que eres mía, te dejará en paz. No se trata de ti específicamente. Se trata de eliminarte como amenaza potencial. No entiendo. ¿Por qué sería yo una amenaza para ella? Su risa fue amarga. Porque ella ha notado cómo te miro. La confesión quedó suspendida entre nosotros, más íntima que cualquier contacto físico. Se me secó la boca. Usted no me mira de ninguna forma en particular. No. Se acercó hasta pararse frente a mi silla, obligándome a estirar el cuello para mantener el contacto visual. Te he observado durante 18 meses, señorita Torres. Cada mañana cuando arreglas las flores en el vestíbulo. Cada tarde cuando sirves el té y crees que nadie nota cómo te tiemblan los dedos al servir el mío. Cada noche cuando revisas las ventanas antes de cerrar. Esa pequeña arruga de concentración entre tus cejas. El calor me inundó las mejillas. Eso es solo usted siendo observador. Eso es obsesión. Las palabras fueron bajas, controladas, pero golpearon como un golpe físico. Y Valentina lo ha notado. Ha hecho amenazas, sutiles, pero amenazas al fin. Cree que eliminándote a ti, elimina el obstáculo para tenerme para ella sola. Entonces quiere fingir una relación para protegerme de una rival celosa. Sacudí la cabeza, tratando de procesarlo. Eso es una locura. Y no explica por qué llegaría a tales extremos por una ama de llaves que apenas conoce. Porque no eres solo una ama de llaves. La admisión pareció costarle algo. Para mí no. Desde hace tiempo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del estudio, proyectando sombras largas sobre la alfombra persa. Llevaba sentada en silencio conmocionado lo que parecían horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Kieran había regresado a su escritorio, dándome espacio para procesar su revelación. El tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa era el único sonido. Necesito pensarlo, logré decir finalmente, la voz ronca. Esto es. Es mucho. Tómate tu tiempo. Señaló una carpeta sobre el escritorio, entre nosotros. Los detalles del contrato están ahí. Gastos médicos para Maya, incluyendo tratamientos experimentales. Un estipendio mensual para ti, aparte de tu salario actual, arreglos de seguridad, y un plazo. 8 meses, empezando en 2 semanas. Eso le da tiempo a Valentina de enterarse de nuestra relación por los canales apropiados. Deslicé la carpeta hacia mí, pasando páginas de denso texto legal. Los números me hicieron dar vueltas la cabeza. La cantidad que ofrecía solo para el cuidado de Maya era más de lo que ganaría en 10 años. Tenía que haber una trampa. ¿Por qué 8 meses específicamente? Es cuando se finaliza la fusión de negocios del padre de Valentina. Una vez que eso ocurra, ella estará demasiado ocupada con sus nuevas responsabilidades para preocuparse por mi vida personal. Hizo una pausa. Y para entonces, habrás tenido tiempo suficiente para asegurar que tu hermana esté en un plan de tratamiento estable. Todo era tan clínico, tan perfectamente calculado, excepto por una cosa. La forma en que sus nudillos se habían puesto blancos cuando mencionó observarme. La grieta en su compostura cuando admitió su obsesión. Dijo que me ha estado observando 18 meses. Le sostuve la mirada directamente. Pero yo solo llevo aquí 18 meses, desde el principio. Algo destelló en sus ojos. Reconocimiento. Quizás hasta respeto por haber notado ese detalle. Desde la segunda semana. Estabas limpiando la biblioteca. Creías que estabas sola, así que cantabas mientras sacudías los estantes de arriba. Algo en italiano.
Tu abuela te lo enseñó, supe después. Tu voz. Se quedó callado. Y por primera vez desde que lo conocí, Kieran Blackwood se vio casi vulnerable. La expresión desapareció en un instante, guardada de nuevo tras su máscara habitual, pero yo ya la había visto. Ese destello del hombre debajo del hielo. Ahí fue cuando continuó, la voz cuidadosamente neutral otra vez. Me dije a mí mismo que no era nada, una apreciación estética. Eres hermosa, ciertamente, pero ya había visto belleza antes. No fue hasta que me sorprendí reorganizando mi agenda para estar en casa durante tus turnos que comprendí que el problema se había vuelto significativo. Un problema. La palabra me supo amarga. Eso es lo que soy para usted. Un problema. Eres lo único en 15 años que me ha hecho sentir algo más que cálculo frío. La confesión fue directa, sin poesía. Pero de alguna forma eso la hizo más devastadora. Sí, señorita Torres. Definitivamente eres un problema. Debería haberme sentido insultada. En cambio, me encontré preguntando, ¿qué pasó hace 15 años? Su expresión se hizo añicos por completo. Eso no es relevante para nuestra conversación actual. Pero sí lo era. Fuera lo que había convertido a Kieran Blackwood en esa estatua congelada de hombre, era la clave para entender por qué prefería ofrecerme un contrato antes que simplemente actuar según sus sentimientos, como cualquier persona normal. Si acepto esto, dije con cuidado, ¿qué implica exactamente actuar como su acompañante? Apariciones públicas, cenas privadas. Tenemos que... No pude terminar la frase. Nada que no consientas, dijo con firmeza. Necesitaremos que nos vean juntos. Restaurantes, galas benéficas, alguna función de negocios ocasional. El afecto físico en público será necesario para vender la relación. Tomarnos de las manos, mi brazo alrededor tuyo, quizás un beso en la mejilla. Pero nada más. La puerta de tu habitación tendrá una cerradura que solo tú controlas. La especificidad de ese último detalle me heló. Lo había pensado con cuidado, considerando cada contingencia. Esto no era una decisión impulsiva motivada por celos por un mensaje de voz a las 3 de la madrugada. Era un plan que llevaba semanas, quizás meses, formulando. Cuando necesita una respuesta. 24 horas. Sacó una tarjeta de presentación del cajón de su escritorio, deslizándola hacia mí. Mi número privado. Cuando hayas decidido, llámame directamente. Tomé la tarjeta, mis dedos rozando los suyos por un momento. Esa misma corriente eléctrica de anoche subió disparada por mi brazo, cortándome el aliento. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Él también lo había sentido. La química entre nosotros era innegable, lo que hacía que la formalidad fría de su propuesta se sintiera aún más surrealista. Una pregunta más, dije, poniéndome de pie para irme. Anoche, cuando preguntó a quién le escribía, pensó que era alguien más. Un novio, tal vez. Y estaba celoso. No era realmente una pregunta. Pero él asintió de todos modos, ese músculo de su mandíbula contrayéndose. Sí. Entonces estos celos, esta obsesión, no son nuevos. El mensaje de voz solo fue el detonante que le hizo dejar de ignorarlo. Correcto. Sus ojos sostuvieron los míos. Llevo 18 meses diciéndome que podía controlar esto. Que si simplemente te evitaba, eventualmente la fascinación se desvanecería. Y entonces escuché tu voz, suave y tierna, llena de amor por tu hermana, y comprendí que me estaba mintiendo a mí mismo. Quería esa ternura. Quería que me miraras de la forma en que debes mirar a Maya. Y el pensamiento de que le dieras ese tipo de cariño a alguien más me hizo querer destruir cosas. La honestidad cruda de esa confesión me robó el aliento. Ese era el verdadero Kieran debajo del hielo. Un hombre capaz de una emoción devastadora, que simplemente la había guardado bajo llave. Hasta ahora. Hasta mí. Llamaré mañana, logré decir, aferrando la carpeta en mi mano como si fuera un salvavidas. Él asintió, ya volteando hacia su computadora, despidiéndome. Pero cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo. ¿Serafina? Mi nombre de pila. Nunca lo había usado antes.
Me giré y lo encontré observándome con una intensidad que me aflojó las rodillas. Decidas lo que decidas, la oferta de trabajo para el cuidado médico de Maya se mantiene. Incluso si le dices que no al resto. No dejaré que tu hermana sufra por mis complicaciones. Huí del estudio por segunda vez en 12 horas, el corazón golpeándome y la mente dando vueltas. De vuelta en mi cuarto, extendí el contrato sobre mi cama angosta, leyendo cada palabra con las manos temblorosas. Era exactamente como él lo había descrito, generoso, protector, y completamente sin cláusulas escondidas que pudieran comprometerme. Todo en esto debería haber gritado peligro. Kieran Blackwood era un hombre que imponía miedo, que había construido su imperio entre sombras y violencia cuidadosamente controlada. Involucrarme con él, incluso en una relación falsa, era firmar mi entrada a un mundo que había pasado toda mi vida evitando. Pero Maya se estaba muriendo. Y este contrato representaba la única esperanza que tenía de salvarla. Saqué mi teléfono, buscando el contacto de Maya. Me había mandado 3 mensajes desde mi grabación de anoche, cada uno más alegre que el anterior. Mentiras, lo sabía. Ella era buena fingiendo que todo estaba bien, incluso cuando su cuerpo la traicionaba a cada paso. El jardín suena hermoso. Mándame una foto. El doctor Harrison dice que la nueva quimio podría funcionar. Cruzo los dedos. Te quiero, Sarah. No trabajes tanto. Se me nubló la vista. 17 años, y ella preocupada porque yo trabajaba demasiado. Mientras tanto, yo ni siquiera podía costear el tratamiento que podría salvarle la vida. ¿Qué clase de hermana era yo? Miré la tarjeta de Kieran, todavía apretada en mi otra mano. Una llamada telefónica, 8 meses de mi vida, y Maya tendría una oportunidad real de sobrevivir. Vista así, la decisión era obvia. Pero algo más me molestaba. La forma en que Kieran me había mirado, no como un jefe mira a una empleada, sino como un hombre que se ahoga mira hacia la orilla. Fuera lo que fuera esto entre nosotros, era más que él necesitando una novia falsa para alejar a una rival obsesionada. Había admitido que me observaba desde hace 18 meses, que él mismo estaba obsesionado. Si aceptaba esto, no solo estaría interpretando un papel para el público. Estaría entrando directo a la línea de fuego de las emociones cuidadosamente controladas de Kieran, y no estaba segura de que ninguno de los dos saliera intacto de eso. El hospital olía a antiséptico y desesperación. Había tomado mi raro domingo libre para visitar a Maya, pasando el viaje en autobús ensayando cómo contarle sobre la oferta de Kieran sin revelar toda la verdad. Ella era demasiado perceptiva para su propio bien. Sabría si le mentía. La encontré en su cuarto de siempre, en el área de oncología, recostada entre almohadas y dibujando en el diario que le había regalado en su cumpleaños. Se veía más pequeña que hacía 2 semanas, la piel casi translúcida, ojeras oscureciéndole los ojos. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó de alegría genuina. ¿Sí? Dejó el diario a un lado, cuidando su vía intravenosa. No me dijiste que venías hoy. Visita sorpresa. Acerqué una silla junto a su cama, tomando su mano delgada entre las mías. ¿Cómo te sientes? Mejor desde que ajustaron tus medicamentos. Las náuseas están peor, pero el doctor Harrison dice que eso significa que está funcionando. Me apretó la mano débilmente. Pero no viniste a hablar de mis aburridas actualizaciones médicas. ¿Qué está pasando? Tienes esa cara. ¿Qué cara? La que pones cuando estás a punto de tomar una decisión enorme y estás aterrada. Me estudió el rostro con esos ojos sabios más allá de su edad. Suéltalo. Respiré hondo. Me ofrecieron un trabajo. Un tipo de trabajo diferente. Paga extremadamente bien, y parte de la compensación incluye cobertura médica completa para ti. Cualquier tratamiento que necesites, cualquier ensayo, totalmente cubierto. Los ojos de Maya se abrieron como platos. Sarah, eso es increíble. ¿Qué tipo de trabajo? Es complicado. Trabajaría como asistente personal de un empresario. Habría viajes, apariciones públicas, y tendría que mantener cierta imagen. Pero es solo por 8 meses. Este empresario, dijo Maya despacio, es para el que has estado trabajando. El rico aterrador del que nunca hablas.
Debí haber sabido que lo uniría todo. Sí. Kieran Blackwell. Su expresión cambió a preocupación. ¿Y qué quiere él a cambio de esta milagrosa oportunidad de trabajo y cobertura médica? Que finja ser su novia, públicamente, para alejar a alguien que le ha estado complicando la vida. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Maya lo procesó por un largo momento antes de hablar. Entonces, quiere que mientas por él, frente a la gente, durante 8 meses. Y a cambio, él salvará mi vida. No es así. No lo es. Retiró su mano, y sentí la pérdida profundamente. Sara, te estás vendiendo. Quizás no en el sentido usual de esa palabra, pero sigues cambiándote a ti misma por mi supervivencia. Estoy cambiando 8 meses de mi tiempo, corregí con suavidad. 8 meses usando vestidos bonitos y yendo a fiestas. Eso es todo. Él no está pidiendo nada inapropiado. ¿Y tu vida? Tus planes. La voz de Maya se quebró. Has estado ahorrando para volver a la escuela. Querías tu título de maestra. ¿Cómo se supone que hagas eso mientras juegas a la Cenicienta para un billonario aterrador? No había pensado en eso. La docencia había sido un sueño lejano, algo que había dejado en pausa cuando nuestros padres murieron y me dejaron como tutora de Maya a los 19. Pero ella tenía razón. Aceptar la oferta de Kieran significaba poner ese sueño en pausa aún más tiempo. Mi vida puede esperar, dije con firmeza. La tuya no puede esperar. Maya, el ensayo que recomendó el Dr. Harrison cuesta $200,000. Aún con cada centavo que he ahorrado, ni siquiera me acerco. Esta oferta es la única forma. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quiero que sacrifiques todo por mí. No eres un sacrificio. Eres mi lunita, ¿recuerdas? Y caminaría a través del fuego por ti. Le acuné el rostro con suavidad. Esta es mi decisión, Maya. Una que tomo libremente porque tú lo vales. Me estudió por un largo momento, esos ojos sabios viendo más de lo que yo quería revelar. ¿Te gusta? La afirmación me tomó desprevenida. ¿Qué? Kieran Blackwell. La forma en que te cambia la voz cuando dices su nombre. La forma en que te esfuerzas tanto en convencerme de que esto es solo un arreglo de negocios. Se secó los ojos. ¿Te gusta? Y eso te asusta más que fingir ser su novia. Eso es ridículo. Es mi jefe. Es frío y controlador y te está ofreciendo salvarme la vida cuando no tiene que hacerlo, interrumpió Maya. Eso no me suena frío. Suena a alguien que se preocupa lo suficiente por ti como para ayudar a la persona que más amas. No lo había pensado de esa forma. Pero ella tenía razón. Kieran simplemente pudo haberme ofrecido un aumento o un préstamo. En cambio, había estructurado este arreglo para asegurar que el cuidado de Maya fuera integral, permanente. Había pensado en lo que yo necesitaba, no solo en lo que le beneficiaría a él. Debería regresar, dije, sin estar lista para examinar esas implicaciones. Pero te llamo esta noche. Y Maya, no te preocupes por mí. Puedo manejar a Kieran Blackwell. Su sonrisa fue triste y sabia. Eso es lo que me da miedo. El viaje en autobús de regreso a la mansión me dio demasiado tiempo para pensar en la perceptividad de Maya, en el contrato que aún esperaba en mi cuarto, en el hecho de que solo me quedaban 6 horas antes de que expirara mi plazo de 24 horas. Para cuando llegué a la entrada de servicio, había caído el atardecer y la casa estaba iluminada por dentro, cálida e invitante desde afuera, fría e imponente por dentro. Encontré a Kieran en su estudio, por supuesto. El hombre prácticamente vivía en ese cuarto. Levantó la vista cuando toqué, su expresión cuidadosamente neutral. Señorita Torres, no la esperaba hasta mañana. Ya tomé mi decisión. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. Lo haré, todo, con una condición. Sus cejas se levantaron ligeramente. Y sería. Cuando terminen los 8 meses, usted me ayuda a inscribirme en la universidad. Quiero ser maestra. Quiero recomendaciones, contactos, cualquier influencia que pueda usar para meterme en un programa. Levanté la barbilla, sosteniéndole la mirada con firmeza. Si le voy a dar 8 meses de mi vida,
Quiero que me ayude a construir la vida que viene después. Por un largo momento, simplemente me miró. Luego, despacio, deliberadamente, se levantó y cruzó hacia donde yo esperaba. Extendió la mano para un apretón formal. ¿Hecho? Tendrás todo lo que necesites. Su mano estaba tibia, su agarre firme, pero no aplastante. Esa corriente eléctrica volvió a correr entre nosotros, más fuerte que antes. Nos quedamos ahí un latido de más, con las manos entrelazadas, los ojos fijos el uno en el otro. Luego me soltó y regresó a su escritorio, ya sacando papeleo. Comenzamos en 2 semanas. Eso me da tiempo para armar tu historia de tapadera y comenzar la campaña pública. Mientras tanto, vas a necesitar un guardarropa nuevo. Voy a mandar a llamar a una estilista mañana. Puedo vestirme sola. No para los círculos en los que nos vamos a mover. Su tono no dejaba espacio para el argumento. Ahora me vas a representar, señorita Torres. Eso requiere cierta presentación. Me erizó la implicación, pero me tragué la réplica. Esto era parte del acuerdo que había aceptado. Bien. ¿A qué hora? 9 de la mañana. Y, Serafina. Levantó la vista del contrato que estaba firmando. Gracias por aceptar. Sé que esto no es ideal. Tampoco lo es ver morir a mi hermana. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Pero ambos tenemos cosas que estamos tratando de proteger. Al menos somos honestos al respecto. Su sonrisa fue fría, controlada. Honestidad. Sí. Veamos cuánto dura eso. La transformación comenzó a la mañana siguiente. Miranda, la estilista que había contratado Kieran, llegó con 3 asistentes y suficientes bolsas de marcas de diseñador como para llenar mi pequeño cuarto 2 veces. Me miró de arriba abajo, a mí y a mi sencillo uniforme negro, y suspiró dramáticamente. Querida, tenemos mucho trabajo por hacer. 6 horas después, apenas me reconocía. Me habían teñido el cabello profesionalmente para realzar los reflejos naturales, cortado para enmarcarme el rostro con ondas suaves. Me habían dado forma a las cejas, tratado la piel con productos que probablemente costaban más que mi salario mensual. ¿Y la ropa? Esto es demasiado, protesté cuando Miranda levantó otro vestido de noche. ¿Cuándo usaría esto? El próximo sábado. El señor Blackwell la va a llevar a la gala de la Fundación Harrington. Colgó el vestido, un azul zafiro profundo que probablemente costaba 3 meses de renta, junto a una docena más. Va a necesitar verse el papel. El papel. Claro. Ya no era Serafina Torres, ama de llaves. Era Serafina Torres, la misteriosa nueva novia del notorio Kieran Blackwood. El pensamiento me revolvió el estómago. Esa noche, Kieran solicitó mi presencia para la cena. No en el comedor de servicio, sino en el comedor formal donde él tomaba sus comidas solo. Bajé las escaleras en uno de los vestidos nuevos que Miranda había considerado apropiado para cenas íntimas, un borgoña profundo que se ajustaba a mis curvas antes de caer hasta las rodillas. Él ya estaba sentado, leyendo algo en su tableta. Cuando levantó la vista y me vio, todo su cuerpo se quedó inmóvil. La tableta cayó sobre la mesa, olvidada. Señorita Torres. Su voz sonó más rasposa de lo usual. Se ve. No terminó la frase. Simplemente se puso de pie de golpe, jalando mi silla con movimientos apenas controlados. Me senté, muy consciente de lo cerca que estaba él, de cómo sus dedos se quedaron un momento sobre el respaldo de mi silla antes de regresar a su propio asiento. Necesitamos establecer algunas reglas básicas, dijo, una vez que Roberto, nervioso, había servido el primer plato. Van a ser necesarias las muestras públicas de afecto. Necesito conocer tus límites. Mis límites. Tomé un sorbo de vino para calmarme. Usted es quien redactó un contrato. El contrato cubre los requisitos legales. Estoy preguntando por los personales. Se inclinó hacia adelante, su intensidad clavándome en mi lugar. No te voy a tocar de formas que te incomoden, pero necesito saber cuáles son esas formas. La petición fue tan inesperada, tan considerada viniendo de un hombre conocido por tomar lo que quería, que me encontré realmente pensándolo. Tomarnos de las manos está bien.
Su brazo alrededor mío, bien. Besos. Dudé. En la mejilla, aceptable. Cualquier cosa más necesitaría hablarse primero. Asintió una vez, archivando esto. Y en privado. Cuando estemos en esta casa, lejos de ojos observadores. En privado, somos jefe y empleada. Nada cambia. Algo cruzó su rostro. Decepción, tal vez, o resignación. Por supuesto. Puramente profesional. El resto de la cena pasó en una conversación forzada, pero yo no podía dejar de notar cosas. La forma en que sus ojos seguían desviándose hacia donde el escote del vestido caía. La tensión en sus hombros cuando yo reía por algo que decía Roberto. El cuidado con que se aseguraba de que nunca nos tocáramos, ni siquiera por accidente. Para cuando llegó el postre, el aire entre nosotros estaba espeso de cosas no dichas. Estaba a punto de excusarme cuando Kieran volvió a hablar. Cuéntame sobre la docencia. ¿Por qué esa profesión? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué le importa? Porque es parte de nuestro arreglo. Y porque tengo curiosidad de qué te impulsa a quererlo, a pesar de que todo lo demás en tu vida es un caos. Consideré mentir, darle alguna respuesta superficial, pero algo en la curiosidad genuina de su expresión me hizo decir la verdad en su lugar. Mi madre era maestra. Antes de morir, solía decir que la educación era el único poder real que no te pueden quitar. Cuando sabes cosas, cuando entiendes el mundo, nadie puede hacerte sentir pequeña. Recorrí el borde de mi copa de vino con el dedo. Quiero darle eso a los niños que se sienten pequeños. Niños como Maya y yo nos sentimos después de que murieron nuestros padres. Kieran quedó en silencio por un largo momento. ¿Tus padres? El accidente fue hace 7 años. Choque de auto. Un conductor ebrio se pasó una luz roja. El viejo dolor resurgió, familiar y sordo. Maya tenía 10 años. Yo tenía 19, apenas había empezado la universidad. Tuve que dejarla para cuidarla a ella y trabajar tiempo completo. Le sostuve la mirada. Así que sí, la docencia es importante para mí. No es solo un sueño. Es completar algo que mi madre empezó. Entonces nos aseguraremos de que suceda. La convicción en su voz me sorprendió. Cuando terminen estos 8 meses, tendrás tu título. Me voy a asegurar de eso. ¿Por qué? La pregunta salió de golpe. ¿Por qué le importa tanto cumplir sus promesas conmigo? Solo soy, si dices, solo la ama de llaves, una vez más, voy a hacer algo de lo que ambos nos vamos a arrepentir. Su voz fue suave, pero con filo de acero. No eres, solo, nada, Serafina. Entre más pronto lo aceptes, más fácil será este arreglo para los dos. El uso de mi nombre de pila me mandó escalofríos por la columna. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa, el aire crepitando de tensión. Finalmente me levanté, necesitando escapar antes de hacer algo estúpido. Gracias por la cena, señor Blackwood. Debería ir a prepararme para mañana. Él no discutió, pero sus ojos me siguieron hasta la puerta. Podía sentir su mirada como un contacto físico, quemándome entre los omóplatos. No fue hasta que estuve segura de vuelta en mi cuarto que me permití reconocer la verdad que había plantado la observación de Miranda. Esto no era solo un arreglo, no para él, y cada vez menos para mí tampoco. Fuera lo que fuera esto que se construía entre nosotros, era peligroso, combustible, y probablemente inevitable. Y tenía 8 meses para descubrir cómo sobrevivirlo. La gala de la Fundación Harrington fue todo lo que había temido, y más. Cientos de la élite adinerada se reunían en un salón de baile que goteaba cristal y oro. Todos vestidos con marcas de diseñador que costaban más que autos. Me sentí una impostora en mi vestido zafiro, aunque Miranda me había asegurado que me veía perfecta. La mano de Kieran descansaba posesiva en mi espalda baja mientras navegábamos entre la multitud. Había estado atento toda la noche, trayéndome champán, presentándome a socios de negocios, su pulgar de vez en cuando dibujando pequeños círculos contra mi columna, de una forma que hacía imposible concentrarme. Para todos los que observaban, éramos exactamente lo que fingíamos ser, una pareja profundamente enamorada, aunque recientemente. Lo estás haciendo hermosamente, murmuró cerca de mi oído,
mandándome escalofríos por el cuello. Todos se lo creen. Porque usted es buen actor, respondí en voz baja, sonriendo a una pareja que pasaba y nos saludaba con la cabeza. Eso es lo que crees que estoy haciendo, actuando. Su mano se apretó ligeramente en mi cintura. Interesante. Antes de que pudiera responder, la voz de una mujer cortó entre la multitud como un cuchillo. Kieran, cariño, te he estado buscando por todos lados. Me volteé a verla, Valentina Russo. Era despampanante, con esa belleza que viene de genes perfectos y recursos ilimitados. Alta, con cabello negro brillante, pómulos filosos, y ojos como de depredador midiendo a su presa. Esos ojos aterrizaron en mí con un desprecio apenas oculto. ¿Valentina? La voz de Kieran se enfrió. No sabía que ibas a asistir esta noche. Papá consiguió boletos a último momento. ¿Alguna obligación de negocios aburrida? Se acercó, colocándose deliberadamente entre nosotros. ¿Y quién es ella? No creo que nos conozcamos. Serafina Torres, dije, extendiendo la mano con más confianza de la que sentía. La novia de Kieran. ¿Novia? La risa de Valentina fue como vidrio quebrándose. Qué inesperado. Kieran nunca ha traído a nadie a estos eventos antes. Debes ser muy especial. Lo es, dijo Kieran simplemente, jalándome de vuelta contra su costado. Ahora, si nos disculpan, estábamos a punto de bailar. Me llevó a la pista antes de que Valentina pudiera responder, una mano posándose en mi cintura, la otra capturando la mía. La orquesta tocaba algo lento e íntimo. Demasiado íntimo para dos personas que fingían. Era ella, dije, innecesariamente. Es hermosa. Es peligrosa. Su mandíbula estaba tensa. Y ahora te ha visto conmigo. El juego oficialmente ha comenzado. Nos mecimos juntos, su cuerpo cálido y sólido contra el mío. Nunca había estado tan cerca de él por tanto tiempo. Nunca había sentido lo perfecto que encajábamos, como su altura hacía que mi cabeza se acomodara naturalmente bajo su barbilla. Sería tan fácil rendirme a esto, fingir que era real. Kieran, empecé, sin saber qué quería decir. No. Sus manos se extendieron más en mi espalda, sosteniéndome más cerca. Aquí no. Ahora no. Así que no lo hice. Solo dejé que me guiara por la pista, consciente de cada mirada sobre nosotros, de Valentina observando desde un costado con asesinato en los ojos. Esto era de lo que me había advertido. Este era el peligro que había aceptado enfrentar. De lo que no me había advertido era del peligro de estos momentos, de olvidar que todo era mentira. El resto de la gala pasó en una nebulosa. Más presentaciones, más champán, más de esos toques cuidadosos de Kieran que me encendían la piel. Para cuando regresamos a la mansión, el agotamiento y la sobrecarga emocional me tenían mareada. Lo hiciste bien esta noche, dijo Kieran mientras estábamos de pie en el vestíbulo. Mejor que bien. Estuviste perfecta. No soy perfecta. Las palabras salieron más filosas de lo que pretendía. Solo soy buena fingiendo. Me atrapó la mano antes de que pudiera huir escaleras arriba. Estás fingiendo. Porque yo no. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y peligrosa. Lo miré fijamente, viendo más allá del hielo por primera vez, hacia el hombre debajo. El que me había estado observando 18 meses. Que había armado todo esto no solo para alejar a Valentina, sino para tenerme cerca. Kieran, no podemos. Lo sé. Su pulgar rozó mis nudillos. Sé todas las razones por las que no podemos, pero eso no cambia lo que siento. No lo ha hecho en 18 meses. Se suponía que esto era un arreglo, un trato de negocios. Lo era. Lo es. Se acercó más, lo suficiente para sentir su calor. Pero eso no significa que no vaya a pasar cada momento de estos 8 meses deseándote. Solo significa que no voy a actuar según eso, a menos que tú quieras que lo haga. La pelota estaba en mi cancha. 8 meses se extendían por delante. 8 meses de fingir en público. De esta tensión creciendo en privado. 8 meses de la contención cuidadosa de Kieran y mi propio deseo confundido. Debería ir a dormir, susurré.
Me soltó la mano de inmediato, dando un paso atrás. Por supuesto. Buenas noches, Serafina. Subí corriendo, el corazón golpeándome. En mi cuarto, me desplomé sobre la cama, todavía con el vestido puesto, y saqué el teléfono para llamar a Maya. ¿Cómo estuvo la gala?, preguntó de inmediato. Te veías espectacular. Te miró como si te fuera a devorar. ¿Maya? Reí a pesar de todo. Fue complicado. Apareció Valentina. Es hermosa y aterradora. Pero él eligió estar ahí contigo, señaló Maya. Eso cuenta para algo. Es falso, de todas formas. ¿Todo? Lo es. Su voz sonó gentil. Sara, a veces las líneas entre fingir y ser real se vuelven borrosas, especialmente cuando hay sentimientos reales de por medio. No hay sentimientos reales. Sigue diciéndote eso. Pude escuchar su sonrisa. Pero Sara, ten cuidado. No con él. Contigo misma. No quiero que salgas lastimada porque te convenciste de que no tenías permitido importarte a ti misma. Después de colgar, repasé sus palabras. Ten cuidado contigo misma. El problema era que ya era demasiado tarde. En algún punto entre aceptar este arreglo y bailar con Kieran esa noche, había empezado a importarme. Había empezado a preguntarme cómo sería si esto fuera real. Y eso era lo más peligroso de todo. Los siguientes 6 meses pasaron en una nebulosa de apariciones públicas y contención privada. Fiel a su palabra, Kieran nunca cruzó los límites que yo había establecido. Pero la tensión entre nosotros crecía con cada semana que pasaba. Cada contacto en público se volvía cargado. Cada momento privado crepitaba de deseo no dicho. La salud de Maya mejoraba constantemente con el nuevo tratamiento, dándome una esperanza que casi había olvidado sentir. Pero las amenazas de Valentina se volvían más serias. Sutiles al principio, una advertencia entregada por intermediarios, un casi accidente con un auto que se acercó demasiado. Kieran aumentó la seguridad, su protección volviéndose casi sofocante. Está escalando, dijo una noche en su estudio, a los 6 meses de nuestro arreglo. Te voy a mudar al ala este. ¿Mi ala? La seguridad es mejor ahí. Eso no podemos. Tropecé con las palabras. Dormir en la misma ala que Kieran, apenas a unos cuartos de distancia, se sentía demasiado íntimo. Demasiado real. Es necesario. Su voz no dejaba espacio para el argumento. Valentina sabe dónde está tu cuarto actual. Ha hecho amenazas específicamente contra ti, Serafina. No voy a arriesgar tu seguridad por decoro. Así que me mudé a una suite 5 veces más grande que mi cuarto viejo, con un baño de pisos calefaccionados y un vestidor más grande que mi habitación de la infancia. Era un lujo que nunca había imaginado, y venía con un problema significativo. Kieran estaba en el cuarto de al lado. Podía escucharlo moverse por las noches, podía sentir su presencia a través de las paredes. La cercanía era una tortura. Una noche, 3 semanas después de la mudanza, desperté con sonidos de angustia que venían de su cuarto. Sin pensarlo, agarré una bata y toqué su puerta. Cuando no respondió, probé la manija. Estaba abierta. Kieran tenía una pesadilla, revolviéndose en su enorme cama, las sábanas enredadas alrededor de él. El sudor le humedecía el cabello, y murmuraba algo que no pude entender. Sin dudarlo, me acerqué a su lado, tocándole el hombro con suavidad. ¿Quieren? Despierta. Estás soñando. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes y desenfocados. Por un momento no me reconoció. Luego la realidad regresó, y me agarró la muñeca. No con dolor, pero sí con firmeza. ¿Serafina? Mi nombre salió rasposo, roto. No deberías estar aquí. Estabas teniendo una pesadilla. Me senté al borde de su cama, sin importarme ya el decoro, ni lo que había pasado hace 15 años. Me soltó la muñeca, pero su mano no se alejó mucho, deslizándose para sostener la mía en su lugar. Mi hermano. Sueño con el accidente. Con no poder salvarlo. La confesión abrió algo entre nosotros. Me quedé sosteniéndole la mano mientras me contaba de esa noche. Del choque de auto que mató a su hermano menor.
De la culpa que había cargado. De cómo había construido murallas alrededor de su corazón para nunca volver a sentir ese tipo de pérdida. Hasta ti, terminó en voz baja. Me hiciste sentir otra vez. Me hiciste querer cosas que me había convencido de que no necesitaba. Kieran, estoy enamorada de ti. Las palabras salieron a borbotones, crudas y desprotegidas. Sé que no se suponía que pasara. Sé que esto solo se suponía que fuera un arreglo. Pero en algún punto entre ese primer mensaje de voz y ahora, entre verte cuidar a tu hermana y verte convertirte en ti mismo en estos últimos 6 meses, caí por completo, irrevocablemente. Las lágrimas me picaron los ojos. No puedes amarme. Soy, si dices, solo la ama de llaves, lo juro por Dios, Serafina. Lo besé. Me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos antes de poder convencerme de no hacerlo. Por un latido, él se congeló. Luego su mano subió a sostenerme el rostro. Y me besó de vuelta con 18 meses de anhelo contenido. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Dime que tú también lo sientes. Dime que no estoy solo en esto. No estás solo. La admisión se sintió como libertad. Llevo meses cayendo. Solo no quería admitirlo porque se suponía que esto terminaría en 2 meses. Porque se suponía que tú eras temporal. Entonces no seamos temporales. Su pulgar me rozó el pómulo. ¿Qué? Después de los 8 meses. No como un arreglo. Sino como nosotros. Nosotros de verdad. ¿Quieren? Sé que es rápido. Sé que es complicado. Pero Serafina, he pasado 18 meses deseándote y 6 meses enamorándome de ti. No necesito más tiempo para saber lo que quiero. Y lo que quiero eres tú. En mi vida. En mi casa. En mi cama. Todo. Si me aceptas. Debería haber estado aterrada. Debería haber sido cautelosa. En cambio, me encontré asintiendo. Sí. Sí, te acepto. Me jaló hacia su lado, sosteniéndome cerca como si temiera que fuera a desaparecer. Te voy a quedar, murmuró contra mi cabello. Aviso justo. No suelto las cosas que amo. Bien, susurré de vuelta. Yo tampoco. Nos quedamos dormidos entrelazados, las murallas entre nosotros finalmente demolidas por completo. 2 meses después, se cerró la fusión del padre de Valentina. Ella dejó el país, sus amenazas evaporándose con su partida. Pero para entonces, Serafina y yo ya habíamos construido algo nuevo. Ella se había inscrito en la universidad. Maya estaba en remisión total. Y cada noche, ella se quedaba dormida en mi cama, exactamente donde pertenecía. El arreglo había terminado. Lo real apenas empezaba. Habían pasado 3 meses desde esa noche en que todo cambió. 3 meses despertando envuelta en los brazos de Kieran. De besos robados en pasillos que antes limpiaba. De construir algo real entre las cenizas de nuestro arreglo. Maya estaba prosperando. Su remisión se mantenía firme, su energía regresando. Hasta había empezado a hablar de la universidad, del futuro que alguna vez pensó imposible. Estaba parada en el estudio de Kieran, nuestro estudio ahora, él insistía, revisando solicitudes para el programa de docencia en Columbia. La carta de aceptación había llegado el día anterior, beca completa cortesía de un donante anónimo que ambos sabíamos que no era anónimo en absoluto. Recorrí con los dedos el sello de la universidad, todavía sin poder creer que esta era mi vida ahora. Estás pensando demasiado otra vez. La voz de Kieran vino desde la puerta, ese toque de diversión que había aprendido a reconocer entretejido en sus palabras. Se había quitado el saco y la corbata, los primeros botones de la camisa desabrochados de esa forma que todavía me aceleraba el pulso. Puedo escuchar tu cerebro girando desde abajo. ¿Es que? Me giré para verlo de frente, la carta de aceptación todavía en la mano. Esto es real, ¿verdad? Todo. Maya está mejorando, voy a ir a Columbia, nosotros somos. Hice un gesto entre los dos, todavía batallando a veces para nombrar en qué nos habíamos convertido. Juntos.
Cruzó hacia mí en 3 zancadas largas, jalándome contra él con una posesividad que ya no me asustaba. Estamos juntos, Serafina, y sí, es real. Cada parte imposible de ello. Me derretí en su abrazo, respirando su aroma, cedro y humo y algo únicamente suyo. Sigo esperando que algo salga mal, que caiga el otro zapato. Nada va a salir mal. Sus labios encontraron mi sien, dejando un beso suave ahí. No lo voy a permitir. Pero incluso mientras lo decía, lo sentí tensarse ligeramente. Ese cambio infinitesimal en su lenguaje corporal que había aprendido que significaba que estaba guardando algo. Me alejé lo suficiente para verle el rostro, encontrando su expresión cuidadosamente neutral. Demasiado neutral. ¿Qué no me estás diciendo? No es nada de lo que debas preocuparte. Intentó desviar, su mano moviéndose a acunarme el rostro. Solo unas complicaciones de negocios. Nada que nos afecte. ¿Quieren? Di un paso atrás por completo, cruzando los brazos. Prometimos, no más secretos. Ese fue el trato cuando esto dejó de ser falso. Su mandíbula se tensó, ese músculo contrayéndose de la forma en que lo hacía cuando batallaba con el control. Finalmente suspiró, pasándose una mano por el cabello. Un gesto de frustración que había visto quizás 3 veces en todos los meses que lo conocía. Valentina volvió al país. Llegó hace 2 días. El nombre me heló las venas. Habíamos sido tan cuidadosos, tan vigilantes durante nuestro arreglo. Pero una vez que ella se fue por los negocios de su padre en Italia, me había permitido relajarme. Me había permitido creer que ese capítulo estaba cerrado. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Porque no te quería preocupar. Porque has estado tan feliz estos últimos meses, y yo. Se detuvo, algo crudo cruzando sus facciones. Quería proteger eso. Protegerte a ti. Manteniéndome a oscuras. La rabia chispeó a través de mi miedo. Eso no es protección, Kieran. Eso es control. Y se suponía que ya habíamos superado eso. Tienes razón. La admisión llegó en voz baja. Tienes razón. Y lo siento. Todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto. Cómo estar en una relación donde no controlo todo. Alcanzó mi mano, el alivio evidente cuando se la permití tomar. Valentina ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre Maya, sobre nosotros. Mi equipo de seguridad está vigilando sus movimientos. ¿Qué quiere? Venganza, probablemente. O probar que lo que tenemos no es real. Que todo fue solo el arreglo. Su pulgar dibujó círculos en mi muñeca, ese gesto familiar que siempre me calmaba. No puede aceptar que te elegí a ti. Que alguien como yo pudiera realmente enamorarse. Alguien como tú, repetí en voz baja. Quiere decir alguien que cree que no merece la felicidad. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento el hielo se derritió por completo, mostrándome al hombre debajo. El que todavía cargaba culpa de hace 15 años. Que todavía creía que necesitaba ser castigado por no haber salvado a su hermano. Estoy trabajando en eso, dijo. Tú me haces creer que quizás merezco esto. Merecerte a ti. Lo jalé hacia abajo para un beso, vertiendo todo lo que sentía en él. Amor, frustración, miedo, determinación. Cuando nos separamos, su respiración estaba entrecortada. Vamos a manejar a Valentina juntos, dije con firmeza. No más protegerme guardando secretos. Somos compañeros ahora, ¿recuerdas? Compañeros. Una pequeña sonrisa le tocó los labios. Me gusta cómo suena eso. El momento fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta del estudio. Marco, el jefe de seguridad de Kieran, entró sin esperar permiso. Algo que solo hacía en emergencias. Señor, tenemos una situación. Sus ojos se movieron hacia mí, luego de vuelta a Kieran. Es urgente. Todo el porte de Kieran cambió, volviéndose el hombre frío y calculador que dirigía un imperio. ¿Qué pasó? La señorita Maya Torres fue abordada afuera del Hospital Metropolitano hace 30 minutos. Una mujer que coincide con la descripción de Valentina Russo. El corazón se me detuvo. Está bien. Está Maya.
Está a salvo. Su hermana llamó a seguridad del hospital de inmediato, y escoltaron a la mujer fuera de las instalaciones. Pero la señorita Torres está conmocionada. Marco sacó su tableta, mostrando las imágenes de seguridad. La mujer afirmó ser amiga de la familia. Dijo que tenía un mensaje para Serafina. En la pantalla, vi el vídeo granulado de Valentina acercándose a Maya afuera de la entrada principal del hospital. El lenguaje corporal de mi hermana era claramente defensivo, retrocediendo mientras Valentina se acercaba más. La boca de la mujer se movía, palabras que no podía escuchar pero sí imaginar. Luego intervino la seguridad del hospital, y Valentina se alejó con una expresión que, incluso en vídeo de baja calidad, se veía venenosa. Eso fue todo. La voz de Kieran era mortalmente tranquila. Esa clase de calma que precede a la violencia. Cruzó la línea. ¿Quieren? Le agarré el brazo mientras se dirigía a la puerta. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace meses. Terminar esto de una vez por todas. El hielo en su voz me aterró. Este era el lado de Kieran del que había escuchado, pero que nunca había presenciado realmente. El hombre que hacía desaparecer gente, que había construido su imperio con miedo y brutalidad calculada. No puedes. Luché por mantener la voz firme. Sea lo que sea que estés pensando, tiene que haber otra forma. No la hay. Se giró para mirarme, y su expresión me hizo dar un paso atrás involuntario. Amenazó a tu hermana. Amenazó lo que es mío. Hay consecuencias para eso. No soy tuya para vengar. Las palabras salieron más filosas de lo pretendido. Y Maya definitivamente tampoco lo es. No somos posesiones, Kieran. Somos personas que amas. Hay una diferencia. Algo en mis palabras penetró su furia. Sus hombros bajaron ligeramente, algo de la intención asesina drenándose de su postura. Pero sus ojos seguían fríos, calculadores. ¿Qué quieres que haga? Esperar a que ella escale. Esperar hasta que en verdad lastime a Maya, o a ti. Su voz volvió a estar controlada, pero apenas. No voy a arriesgar eso, Serafina. No puedo. Entonces vamos a la policía. Conseguimos una orden de restricción. Manejamos esto legalmente. Marco hizo un sonido que podría haber sido una risa. Con todo respeto, señorita Torres, las órdenes de restricción no detienen a personas como Valentina Russo. Su familia tiene conexiones que rivalizan con las del señor Blackwood. Un papel no va a proteger a su hermana. Entonces, ¿qué lo hará? Miré entre los dos, sintiendo la familiar impotencia arrastrándose de vuelta. Porque no voy a dejar que ninguno de los dos haga algo que los ponga en peligro. No voy a cambiar la seguridad de Maya por la libertad o la vida de Kieran. No va a llegar a eso, me aseguró Kieran, pero sus ojos contaban otra historia. Fuera lo que estaba planeando, no era legal y probablemente no era seguro. Marco, aumenta la seguridad con Maya. Quiero a alguien con ella las 24 horas, y averigua dónde se está quedando Valentina. Quiero vigilancia sobre cada movimiento que haga. Ya está hecho, señor. También hemos marcado su pasaporte. Si intenta salir del país, lo sabremos. Después de que Marco se fue, el silencio se asentó sobre el estudio como un sudario. Kieran caminó hacia la ventana, dándome la espalda, las manos entrelazadas detrás de él en esa postura que reconocía como el luchando contra demonios que yo no podía ver. Esto es mi culpa, dijo en voz baja. Si la hubiera manejado diferente desde el principio. Si no te hubiera involucrado en mi mundo. ¿Basta? Crucé hacia él, envolviendo mis brazos alrededor de él desde atrás. No me obligaste a nada. Yo tomé decisiones. Elegí aceptar tu arreglo. Elegí enamorarme de ti. Y estoy eligiendo ahora enfrentar esto juntos. Se volteó en mi abrazo, sus manos subiendo a enmarcarme el rostro. Estoy tratando muy fuerte de no convertirme en el monstruo que temías cuando nos conocimos. Pero Serafina, cuando se trata de protegerte a ti y a Maya, tengo límites. Tengo líneas que voy a cruzar sin dudar. Lo sé. Le sostuve la mirada con firmeza. Pero te estoy pidiendo que no las cruces todavía. Dame una oportunidad de hablar con Valentina primero.
Mujer a mujer, sin amenazas ni violencia. Déjame intentarlo. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Más peligroso que tú yendo tras ella. Lo desafié. Al menos si yo hablo con ella, hay una posibilidad de resolver esto sin que nadie salga lastimado. Incluyéndote a ti. Nos quedamos mirándonos, encerrados en una batalla de voluntades. Finalmente, Kieran cerró los ojos, exhalando despacio. Una conversación. En un lugar público. Con mi seguridad presente. ¿Y si ella hace un solo movimiento que siquiera insinúe violencia? Entonces haces lo que tengas que hacer, terminé. Pero déjame intentarlo primero. Me jaló contra él, sosteniéndome como si fuera a desaparecer. ¿Cuándo te volviste tan valiente? Cuando me enamoré de alguien que valía la pena la valentía. Más tarde esa noche, mientras estábamos enredados en la cama, la mano de Kieran trazaba distraídamente patrones en mi hombro. Casi me había quedado dormida cuando habló, su voz rasposa con algo que no pude identificar. Hay algo más que necesitas saber sobre Valentina, sobre por qué está tan obsesionada. Me moví para mirarlo, encontrando su expresión atormentada en la luz tenue que entraba por la ventana. ¿Qué es? Mi hermano. El que murió en el accidente hace 15 años. Estaba comprometido con la hermana mayor de Valentina. La revelación quedó suspendida en el aire, las piezas del rompecabezas encajando de repente. ¿Quieren? Su hermana también murió. En el mismo accidente. Valentina solo tenía 13 años, pero me culpó a mí por ambas muertes. Mi hermano estaba manejando porque le pedí que me recogiera de una reunión de negocios que se extendió. Su voz se quebró. Si tan solo hubiera pedido un servicio de auto. Valentina ha pasado 15 años creyendo que maté a su hermana. Tal vez tiene razón. Sabes que eso no es cierto. Le sostuve el rostro entre las manos, obligándolo a mirarme. Fue un accidente, un conductor ebrio. Tú no causaste eso. Pero yo puse las circunstancias en movimiento. Y ahora Valentina ve la historia repitiéndose. A mí quitándole otra mujer a su familia, en su mente. Su hermana nunca llegó a casarse con mi hermano, a construir una vida con él. Se detuvo. ¿Por qué debería yo tener lo que ellos perdieron? La comprensión me atravesó como un rayo. Esto no era solo obsesión o rechazo. Esto era dolor retorcido en venganza. Sobre una chica que había perdido a su hermana y había pasado 15 años cuidando esa herida hasta que envenenó todo. Entonces tiene que haber una forma de llegar a ella, dije. De ayudarla a ver que castigarte a ti no le va a devolver a su hermana. Que Maya y yo no somos reemplazos de la familia que perdió. Valentina no quiere paz, Serafina. Quiere sangre, la mía específicamente. Me jaló más cerca, su voz bajando a un susurro. Por eso no puedo dejar que te le acerques. No puedo arriesgarme a perderte de la forma en que los perdí a ellos. Pero incluso mientras lo decía, yo ya estaba planeando. Ya pensando en cómo acercarme a una mujer cuyo dolor se había calcificado en algo oscuro y destructivo. Porque la alternativa, ver a Kieran destruirse a sí mismo tratando de protegerme, verlo convertirse en el monstruo que temía, era inaceptable. Cuando finalmente se quedó dormido, me deslicé de la cama y recuperé mi teléfono. Un mensaje a Maya, pidiendo los detalles exactos de lo que había dicho Valentina. Otro a Marco, solicitando la información del hotel de Valentina, por motivos de seguridad, afirmé. Si iba a salvar al hombre que amaba de sus propios instintos protectores, tendría que hacerlo antes de que él se diera cuenta de lo que estaba planeando. La luz de la madrugada apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando lo escuché. Una notificación en el teléfono de Kieran que me heló la sangre. No debí haber mirado, pero algo me hizo extender la mano hacia él. Algo me hizo leer el mensaje de Marco que lo cambió todo. Señor, la inteligencia confirma que Valentina contrató activos externos. Fotos de la señorita Torres y su hermana. Esto ya no es solo acoso. Tenía razón en preocuparse. Debajo del texto había imágenes, fotos de vigilancia de mí saliendo de la mansión, de Maya en el hospital, de las dos yendo sobre nuestras vidas diarias, sin saber que estábamos siendo observadas y documentadas. La pregunta ya no era si Valentina iba a escalar. Era cuándo.
Y lo que estaba planeando iba a requerir esas fotos como evidencia, como prueba, como objetivos. Miré a Kieran, todavía dormido a mi lado, su rostro en paz de una forma en que rara vez estaba cuando despertaba. Había pasado 15 años cargando culpa por un accidente que no causó. No iba a dejar que sumara mi muerte, o la de Maya, a esa carga. Aunque significara caminar hacia el peligro yo misma. Aunque significara enfrentar a Valentina Russo sola.